Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, un amigazo, aparte es un excelente médico con una especialidad en ortopedia. Nos acompaña el día de hoy el doctor Rodolfo Farías Castañeda con una especialidad en ortopedia y traumatología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una subespecialidad también en artroscopía y cirugía articular de rodilla y hombro por la Universidad La Salle. Y aparte, él ve mucho lesiones deportivas y artroscopía. Doctor, bienvenido aquí a su podcast. Muchas gracias, médico. Gracias por la invitación. Pues ya se estaba cocinando y ya se hizo esto. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y que también es una de las consultas principales en el área de ortopedia, que es el dolor de rodilla. Términos médicos, nosotros le decimos gonalgia. Pero para que la gente que sepa qué es la gonalgia, cómo lo definen ustedes como ortopedistas. Sí, bueno, la gonalgia prácticamente engloba todo lo que es el dolor de rodilla, ¿no? La gonalgia viene de dos palabras, que es gonos, que es rodilla, y algia, que es dolor. Entonces, esto pues engloba muchas patologías, ¿no? Y sí, como tú lo dices, es una causa muy frecuente de la consulta. Sabemos que la rodilla pues tiene muchas cosas o anatómicamente está compuesta por muchas estructuras, digámoslo de esta manera. Y cualquier lesión en cualquiera de las estructuras pues va a generar una serie de signos y síntomas. Es muy difícil a veces encontrar el diagnóstico o buscar por qué duele la rodilla. Hay muchas causas. Dentro de las principales, ¿cuáles son las causas de dolor de rodilla? Bueno, podemos agrupar un poquito, diferenciar la rodilla traumática, ¿verdad? De la rodilla degenerativa, por ejemplo, ¿no? La rodilla traumática va más enfocada al paciente joven, al paciente atleta, al paciente deportista o a los accidentes, ¿verdad? Principalmente, pues ahí sí ya no involucra edades, es en general, ¿no? Y la patología degenerativa, pues va encaminada junto con el kilometraje de uno, sí, con la edad, y normalmente empezamos a tener síntomas de 50 años en adelante, en donde el principal punto, la edad principal donde ya empieza a causar algún problema de deterioro son arriba de los 60 años, ¿verdad? Sí, por ahí dice que el ejercicio pues es malo y es bueno a la vez, ¿no? Porque es bueno porque cardiovascularmente nos ayuda, nuestras articulaciones también, hablando del sistema musculoesquelético, pero también es considerada una de las causas principales de lesiones, en este caso deportistas. ¿Cuáles son los deportes más frecuentes? ¿Son deportes de alto impacto? ¿Cuáles son los deportes que más le toca ver que hay lesiones en pacientes jóvenes? Pues bueno, mira, ahorita esto está dado principalmente por, ya ves que vienen rachitas de que se viene algún nuevo deporte y la gente lo empieza a practicar y a jugar. En su momento, por ejemplo, fue el slow pitch, por ejemplo. Se empezaron a abrir canchas, todo el mundo lo empezó a jugar y gente que no está acostumbrada a hacer deporte empieza a hacer deporte sin tener una condición muscular o de ejercicio adecuado, y ahí es donde vienen las lesiones, ¿no? Ahorita estamos viendo mucho pues los nuevos deportes que empiezan, está el pádel. Está el pádel, que es nuevo, me ha tocado verlo ahí. Ahí muchas canchas se han abierto de pádel, y luego está el cricketball y el fútbol rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces son deportes de mucho contacto y de cambios de direcciones principalmente, lo que nos va a ocasionar este tipo de lesiones en rodilla, ¿no? Y aparte me ha tocado ver, es importante el calzado que nosotros utilizamos cuando hacemos ejercicio. Hay gente que utiliza un tenis para correr, pero a lo mejor no es el adecuado. Utiliza un tenis, no sé, unos Converse, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando no es un tenis deportivo, y eso a la larga va generando microtraumatismos o lleva a que la persona se llegara a lesionar. Ahora, hablando de lo que comentaste anteriormente, el pádel, el tenis, se debe utilizar, me imagino, algún tipo de calzado especial para el suelo que existe también. Pues de hecho depende del tipo de deporte que practiques. Ahí Nike se ha encargado de sacar, y bueno, todas las marcas de tenis, ¿no? Sí. De que este tenis es para este deporte, que este es para el otro deporte, ¿verdad? Entonces efectivamente cada deporte va a tener su tenis adecuado, ¿no?
Sí. El tema que tocas también, por ejemplo, tiene mucho que ver con el césped artificial, ¿no? Uh-huh. El césped artificial, pues nosotros hemos visto y encontrado que también es una causa de lesiones por el mal uso de calzado, o donde las tachas de los tenis se anclan muy fuertemente. Sí. Y eso hace que el pie se quede fijo. Okay. Y en algún movimiento rotacional de giro o de movimiento de rodilla, y con el pie fijo, ¡pum!, se puede realizar una lesión, ¿verdad? Ligamentos, meniscos, como tú dijiste, alguna de las estructuras de tejidos principalmente, claro, en la rodilla, ¿verdad? Sí, a mí me ha tocado, yo juego slow pitch y la verdad, pues yo no soy profesional, ¿no? Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, hay ocasiones y hay compañeros que compran ciertos calzados. Me ha tocado ver unos taquetes o spikes, no sé cómo le llaman ya en el deporte, pero que sí no son el adecuado, y a veces también se le suma la parte de un mal terreno. O sea, que el terreno donde nosotros vayamos a jugar, pues no cuente con las medidas de seguridad y haya hoyos. Eso también pasa, por ejemplo, en el fútbol llanero, que está lleno de piedras, que no es un césped como normalmente nos tocaría verlo o que nos gustaría que estuviera, ¿no? Entonces, esto condiciona, obviamente, me imagino, a que se lesione una persona más regularmente. Sí, en los baldíos, ¿verdad? En todo ese tipo de lesiones. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, nosotros jugábamos béisbol. Hace como unos 4 o 6 años. Unos meses, sí, ¿no? Jugábamos béisbol en los baldíos, ¿no? Ajá. Y fíjate que yo tuve una experiencia que jugando béisbol, fildeando una pelota, en una bajadita de la banqueta, le llaman como pecho de paloma, creo, porque sí, la banqueta no es completamente baja, como una curvatura. Okay. Me resbalé y me encajé un vidrio en la rodilla y terminó en quirófano, para no hacerte me rasgué el tendón y terminé, para que veas la diferencia de un mal terreno. Sí, si nosotros jugamos en un terreno bueno, en un campo de fútbol profesional, pues obviamente las lesiones van a disminuir, aunque sí se llegan a presentar. ¿Cuántas lesiones no hemos visto en la televisión? Que se le rompen los ligamentos, que va corriendo, quiere frenar la persona, y pues el movimiento que comentabas, ¿cómo pasa? ¿Qué es lo que sucede internamente en la rodilla cuando la persona gira bruscamente, y los cambios a lo mejor en velocidad? ¿Cómo daña la articulación ahí? Sí, bueno, nuestras estructuras están preparadas para resistir ciertos cambios de dirección, ¿verdad? Okay. Y están preparadas también para recibir ciertos esfuerzos, ¿verdad? Cuando uno sobrepasa esos esfuerzos o involucra varios movimientos dentro de la rodilla, ya sea la flexión, la rotación o el movimiento en bar o valgo, que la rodilla se mueva hacia alguno de los lados, se involucra con mucho esfuerzo, pues el esfuerzo se va a centrar en alguno de los ligamentos o empaques, meniscos centrales de la rodilla, pudiendo provocar una lesión, ¿verdad? Entonces, implica mucho los esfuerzos, la dirección de la rodilla, ¿verdad? Sí. Y la fuerza que tú le metas, ¿no? Y son lesiones muy aparatosas. Cuando hay ruptura, bueno, me imagino, así como siempre decimos, no depende del sapo la pedrada. O sea, dependiendo de la lesión va a ser el tiempo de recuperación y el tiempo quirúrgico. ¿Qué tantas lesiones, o no sé si hay algún porcentaje de lesiones de este tipo de rodilla que se tengan que operar, o cuáles se pudieran manejar a lo mejor con puro reposo, con una férula inmovilizadora? ¿De qué va a depender esto? Bueno, muchas lesiones son simplemente musculares, ¿verdad? Okay. Son esguinces, son desgarros, que bueno, en ese tipo de lesiones, por lo general pueden llegar a sobrellevarse o manejarse con tratamiento que no involucre un acto quirúrgico, ¿no? Okay. Es lo más frecuente, pongámoslo así. Y ya depende si hay alguna lesión de tejidos, pues hay que hacer una buena evaluación. Okay. Y a veces al principio no es posible hacer esa evaluación por la inflamación.
por la lesión actual, ¿no? Y hay quienes se desesperan y quieren que en el momento se pueda diagnosticar a una persona. O sea, cuando recién se lesiona y que llegan, porque a mí me llegan mucho también en el área de urgencias, sí, quieren las personas saber, no, es que quiero saber si tengo una lesión. Y me ha tocado ver que muchos ortopedistas, en tu caso, lo que hacen es inmovilizar, reposo, hielo y volver a evaluarnos si es que no se alcanza a ver algo severo. ¿Qué tendrían que ver ahí para decir, sabes que ocupa cirugía de emergencia? Bueno, lo primero es el grado de inflamación. Es importante identificar el grado de inflamación, y cuando vemos una rodilla que pues está como sapito, está hinchadita, pues ya pensamos mal, ¿no? Claro. Ya empezamos, algo trae, ¿no? Okay. Y a veces el dolor con el que llega el paciente es difícil realizar una exploración o una revisión en ese momento, por lo tanto, sí se complica un poquito el diagnóstico inicial. Okay. Claro que tenemos a la mano las herramientas ahorita de estudios, ¿no? Como lo es la resonancia magnética, que si quisiéramos saber inmediatamente qué tiene, pues se puede realizar. Pero yo creo que el paciente llega con un grado de dolor y de molestia que a veces lo ideal no es hacer el estudio inmediatamente, ¿verdad? Okay. Es controlar el dolor, controlar la inflamación, y ya que el paciente esté en condiciones de revisarlo, pues se puede pedir el estudio también. Sí, y ahí entra el término de yo iba a ser futbolista, pero me fregué la rodilla, ¿no? Sí, muchos. O sea, es algo que pasa bien frecuentemente. ¿Qué esperanza tiene a lo mejor alguna persona, algún deportista que se lesionó la rodilla y con un buen tratamiento, por ejemplo, en el caso tuyo que eres un excelente artroscopista y que te dedicas más a la rodilla? ¿Cómo ves si hay posibilidad de que esa persona pueda llegar otra vez a jugar a su nivel o desgraciadamente las lesiones ya no se quitan? Bueno, depende del sapo la pedrada, como tú decías, ¿no? Depende de la lesión. Obviamente existen ciertos pronósticos, ¿verdad? Ciertos pronósticos. Hablando especialmente de lo que es lesiones meniscales, por ejemplo, lesiones de menisco o de ligamento. La realidad de las cosas es que solamente un 15-10%, dice la literatura, logra reincorporarse aún con tratamiento médico a su nivel anterior, ¿verdad? O sea, es bajo el nivel. Es muy bajo, exactamente, es bajo, pero la mayoría puede reincorporarse a sus actividades, ¿no? A lo mejor no al nivel que tenía, por la mayoría. Por lo general, el 70-80% viene reintegrándose, paciente joven obviamente, claro. Viene regresando a sus actividades deportivas, ¿no? Entonces, ahí como tú dices, ¿no? Todo el mundo iba a ser futbolista hasta que me lastimé la rodilla, ¿no? Así es. Y es algo que se ve pues frecuentemente. Aquí tenemos un equipo de fútbol profesional, y varios que no son tan profesionales, pero que en las noticias usted revisa, hay muchas lesiones de este tipo, y también va a depender con qué tipo de médico vaya, porque hay muchos que se van directamente con el sobador, con el quiropráctico, con el fisioterapeuta, y no está mal, pero creo que primero el paso número 1 es tener un buen diagnóstico para poder saber qué tipo de terapia va a ocupar y que no se vaya directamente con alguien, ¿no? Así. Yo creo que tocas un tema muy importante, ¿no? O sea, los mejores resultados que hemos tenido, ¿verdad? Son en aquellas personas que tienen un buen diagnóstico a tiempo y que reciben una atención a tiempo, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no todo el mundo puede no tiene ese acceso. No tiene ese acceso, ¿no? Pero los mejores pronósticos vienen cuando tienes el diagnóstico a tiempo y cuando se lleva un tratamiento a tiempo, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que influyen en el porcentaje de éxito de recuperación de lesiones, y eso es uno de ellos, ¿no? Entonces, primero sería llegar, me lesioné, tuve un accidente estando jugando, cualquier deporte el que quieran, gusten y manden, me duele la rodilla, acudo a un servicio de urgencias o directamente con un ortopedista. La gente cree que solamente con radiografías se van a encontrar todas las lesiones que hay en la rodilla, y sabemos que los rayos X pues solamente ven el puro hueso. O sea, podemos a lo mejor suponer algún otro tipo de lesión, pero no se descartan otras lesiones.
Entonces, a veces es difícil el diagnóstico, como lo comenta, pero ¿cuál sería la pauta o cómo nosotros llegaríamos a un diagnóstico directamente, o sea, con un ortopedista o directamente a la urgencia? ¿Qué es lo que debe hacer el médico de primer contacto? Ok, en primer contacto, la mejor herramienta diagnóstica es la clínica, es la revisión, es el sospechar en la lesión, porque si no sabemos, decía un maestro mío, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, la primera herramienta es la identificación clínica de la lesión, ¿verdad? Y entonces, si el médico sabe y es bueno y es especialista, pues obviamente se le va a facilitar el primer paso. Ya sospechando la lesión, pues obviamente tenemos muchas herramientas diagnósticas. Claro. Si estamos sospechando en que puede ser alguna lesión ósea, fracturas o algo, la radiografía sigue siendo el primer estudio a solicitar para evaluar y descartar alguna patología ósea. Pero si no hay nada en hueso, pues obviamente tenemos que evaluar, o estamos pensando en una lesión de tejidos, partes blandas, ligamentos, meniscos, una lesión condral, muscular, desgarros. La resonancia magnética es el gold estándar en estudio diagnóstico para este tipo de lesiones, ¿no? A veces no es tan aconsejable pedirla de forma inicial porque tenemos un proceso muy inflamatorio en la rodilla y esto puede llevar a disminuir un poquito el porcentaje diagnóstico, ¿verdad? Yo en lo personal, si no hay tanta inflamación, puedo pedir la resonancia magnética, pero si yo tengo una inflamación importante, yo mejor inmovilizo, le doy reposo, le doy fomentos fríos para bajar la inflamación, manejo analgésico y nos vemos cuando baje la inflamación, que esto es de 10 a 2 semanas más o menos, ¿no? 14 días. O sea, de 2 semanas más o menos, unos 15 días sería aproximadamente. Más o menos unas 2 semanas de que baje la lesión. Se llama enfriar la lesión, que baje. Y cuando el paciente ya esté en mejores condiciones, hacer una mejor revisión. Porque al principio le va a doler todo. Así es. Al principio va a ser muy, muy, muy difícil poder establecer un diagnóstico, ¿verdad? Y más los hombres, porque la verdad es que los hombres aguantamos menos el dolor que las mujeres, ¿no? ¿Te han contado? Me han dicho por ahí. Entonces, acudir con el ortopedista o al servicio de emergencia, se le realiza la radiografía y si no se ve una lesión así tan severa, inmovilizar, es de hielo, analgésicos y revalorar en unas 2 semanas aproximadamente. Una revaloración en 2 semanas, ¿verdad? Sí, si en esas 2 semanas el paciente continúa con dolor o ya la exploración física y el ortopedista encuentra alguna otra lesión o cree que es necesario la resonancia, de ahí va a depender para ver si esa persona va a requerir cirugía o no, me imagino. Sí, exactamente. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? La clínica, hay estudios en donde hablan que una buena revisión de un especialista que le sabe es igual a una resonancia magnética, ¿no? Entonces hay estudios que incluso en los congresos que tenemos se debate mucho esto y está claro que un buen especialista el diagnóstico lo tiene desde antes de una resonancia magnética, ¿no? Obviamente la resonancia magnética te va a aportar que los grados de algún tipo de lesión, ¿verdad? Porque hay algunas lesiones que obviamente no son quirúrgicas, ¿verdad? Y te va a aportar un poquito un panorama, sobre todo para el paciente. El paciente a veces necesita un estudio para confirmar la lesión, ¿verdad? A lo mejor como médico tú ya sabes que el paciente trae una lesión de menisco o que el paciente trae roto un ligamento, ¿verdad? Así es. Pero no tienes el papelito que mira, aquí está la lesión, ¿verdad? Sí. Entonces a veces también para el paciente es un poquito más... Siente más seguridad de tener algo, pues, un estudio donde que lo avale. Que lo avale, ¿no? Entonces, más que nada por eso también es importante hacer un estudio de gabinete para corroborarlo, ¿verdad? Okay. Entonces, hablando para personas con alguna lesión deportiva, ¿qué recomendaciones habría? Ahorita vamos a ir a la parte ya de las gonalgias crónicas o el paciente ya adulto, pero en las lesiones deportivas he visto que se ponen rodilleras, que se ponen kinesiología, creo que se llama, es una serie de tapes, ¿no? De tapes que se ponen en la rodilla. Entonces, ¿qué recomendaciones habría para estas personas deportivas?
Normalmente el paciente que ya le ves una rodillera o que trae las bandas, ¿verdad? Es porque ya trae o un tratamiento o ya trae una lesión o ya le duele la rodilla o algo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, lo que es bien importante al practicar deporte es que tú tengas una musculatura que esté adaptada al deporte, o sea, tienes que llegar con un buen acondicionamiento antes de practicar un deporte, ¿no? Oxigenar la musculatura, eso es con el calentamiento. Si nosotros entramos en frío, obviamente pues entramos con un músculo que no está bien oxigenado porque nuestra circulación va a entrar en seco. Entonces el calentamiento antes o previo a las actividades deportivas es bien importante porque eso prepara a mi músculo para los cambios de dirección, para realizar los esfuerzos, ¿verdad? Si yo entro en seco, obviamente mi flujo sanguíneo no va a ser el mismo, ¿verdad? Así es. Y acuérdate que es bien importante, el flujo sanguíneo es el que irriga obviamente a toda la musculatura de nuestro cuerpo y nos mantiene o nos cuida un poquito de las lesiones deportivas. Entonces el calentamiento es básico y es bien importante, ¿no? Y obviamente pues ahorita cuando estamos empezando algún deporte queremos entrar con todo y hay veces que ya quiero demostrar que yo puedo, que tengo y que puedo, ¿no? Que hace 20 años yo era el campeón y que todavía puedo seguir siendo el campeón y te estampas con pared, ¿no? O sea, te das cuenta de la realidad de que ya no es la misma, ¿no? Entonces a mí me tocó, antes yo trabajaba en SIAM, en ambulancias SIAM, y jugamos deporte con unos jovencitos, unos morritos de 15 años. Digo morritos porque ya uno ya está grande, ¿no? Entonces, yo antes, la verdad, yo era deportista, jugaba fútbol, jugaba 2 partidos de 90 minutos, o sea, en el calorón de Tucson, Arizona, y en Nogales, Arizona, y en Nogales, Sonora. Entonces uno cree que va a traer la misma capacidad que cuando estaba de 15, 13 años, ¿no? Nos metimos a jugar con los morros. No, a los 3 minutos yo ya no podía. O sea, la condición que comentas es bien importante. Uno cree y se piensa inmortal y piensa que no le va a pasar nada y se mete al ruedo con el toro, y la verdad es que los morros de esa edad pues no. Entonces el calentamiento es básico, ¿no? El calentamiento pues ya lo sabemos, es como empieza todo entrenamiento, ¿verdad? Por más pequeño que seas, es el calentamiento, ¿no? Y otra de las cosas que me encontraba, y en la literatura lo marca mucho, hay como 2 variantes o 2 pensamientos diferentes. Y aquí como experto me vas a decir, yo creo que vamos a tocar un punto a lo mejor difícil para algunas personas, pero la kinesiología es funcional. O sea, yo he visto estudios en los que dice que no, otros dicen que sí. En tu experiencia, ¿tú qué nos puedes decir de eso? Pues yo digo que lo que no mata engorda, ¿no? Así que si el paciente se siente seguro y le da y le aporta cierta seguridad y cierta tranquilidad y le funciona y le retira el dolor o la molestia durante actividades, es válido, ¿verdad? A veces a lo mejor estas bandas o la rodillera puede actuar incluso hasta como algún efecto placebo, ¿verdad? Más que como alguna protección directa. Pero pues estamos ahí igual en un dilema, ¿no? Si el paciente se siente bien usándolo, pues que lo siga usando, ¿verdad? Yo en pocas veces lo he utilizado, sobre todo en padecimientos tendinosos, y sí me ha funcionado. Sí me ha funcionado en la mayoría de las veces. Perfecto, ¿no? Esa es la experiencia, ¿no? Porque hay literatura que dice que sí, hay literatura que dice que no, así como cuando se peleaban la gente con COVID, que cierto medicamento sí, cierto medicamento no. Entonces, la experiencia aquí de cada uno, pues es importante. Si les ha funcionado y como comentas, sirve a lo mejor de placebo para que la persona se sienta más segura, pues adelante, ¿no? Y esto es hablando de las enfermedades o de las lesiones deportivas. Si nos vamos ya a hablar de las lesiones o de las gonalgias, dolores de rodilla crónico, ¿qué es lo que va pasando ahí? Porque también llegan mucho adulto y créeme que llegan a la consulta de urgencia a las 3 de la mañana con dolor fuerte, no de ese momento, sino que lo van cargando de años, y de la nada se agudiza, además que el paciente inclusive en la noche cuando está dormido lo levanta el dolor, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando en la rodilla? Bueno, hablando ahora de la gonalgia, un poquito más enfocada al tipo degenerativo, ¿no? Que se llama gonartrosis.
desgaste de rodilla, pues obviamente hay múltiples factores que los originan, ¿no? Entre los factores que uno puede modificar está la carga de peso, ¿verdad? Lo llenito, gorditos, pero bonitos, ¿no? Dicen los primeros de Madagascar. Y en Sonora, pues no vemos de eso. Abundamos de esos, ¿no? De esos. Entonces, son un factor que puede modificarse. Está la edad. Obviamente, se habla que alrededor de arriba del 80% de los pacientes de arriba de 65 años radiográficamente presentan ya datos de artrosis de rodilla, ¿verdad? Y también en género, el género que más prevalece esta enfermedad es el género femenino, ¿verdad? Es un poco más frecuente en las mujeres. Es más frecuente por la anatomía, que se habla del tipo de anatomía de una mujer que del hombre, ¿no? De la pelvis, que es más ancha para tener bebés. Obviamente eso genera alteraciones en lo que es la carga en la rodilla. Y pues eso va generando un proceso degenerativo un poquito más frecuente en mujeres que hombres, ¿no? O sea, se empieza como a destruir la parte de la rodilla, donde pega el hueso con el otro, o sea, el hueso del fémur con el hueso de la tibia. ¿Qué es lo que va pasando ahí? Sí, cuando nosotros vamos teniendo, puede también otro tipo de factor, es el tipo hereditario, ¿no? Papi, mami, por ahí la abuelita con las rodillas deshechas, pues aguas porque por ahí viene el gen, ¿no? Y te tienes que preparar, ¿no? Y obviamente están pues lo que son las deformidades de rodillas, ¿no? Cuando la persona tiene las rodillas no están bien niveladas o alineadas, ¿verdad? Nosotros le llamamos eje mecánico, que la rodilla está funcionando de una forma incorrecta, pues pasa como las llantas, ¿no? Unas llantas mal alineadas van desgastando ahí, ¿no? Y se va desgastando el hule de una parte más que de la otra, ¿no? Así es. Hasta que se ven las varillitas, ¿no? De la llanta. Entonces pasa lo mismo con la rodilla, ¿no? Lo que protege a mi rodilla se llama cartílago. Muchos lo confundimos con lo que son los empaques, los meniscos, ¿no? Pero el cartílago lo que viene haciendo es una cobertura del hueso. El hueso nunca está rozando hueso con hueso. Tiene una pequeña capita que se llama cartílago, ¿verdad? Que incluso en este pequeño modelo, no sé si se ve ahí, está representado por lo azulito esto que está cubriendo el hueso. Entonces nosotros tenemos como un colchoncito que cubre el hueso, ¿no? Se llama cartílago. Y este cartílago pues va a sufrir muchos cambios inflamatorios en el proceso de desgaste hasta que empieza a acabarse, ¿no? Nuestro cartílago más o menos en una rodilla mide de 5 milímetros, medio centímetro más o menos es el grosor del cartílago y nos lo empezamos a acabar. El cartílago es asintomático porque no tiene vascularidad. No tiene nervios. No tiene inervación, ¿verdad? El problema viene cuando se acaba mi cartílago. El hueso queda como expuesto, como pelón, y el hueso sí tiene terminaciones nerviosas. Entonces, cuando yo empiezo a manifestar dolor por desgaste, es porque mi cartílago ya prácticamente es muy escaso, es completamente perdido. Entonces, los dolores se manifiestan ya cuando tenemos una etapa bastante adelantada o muy avanzada de desgaste, ¿verdad? Entonces ahí es cuando normalmente la persona ya busca la atención médica, ¿no? Ya cuando trae dolor o molestia. Empiezan a tomar analgésicos, y el tomar analgésicos no sé si sea bueno o malo porque a veces limita o quita el dolor, pero no van al médico. Entonces el problema va avanzando. O sea, el analgésico no va a quitar el problema como tal. Solamente lo va a medio tapar, digamos, lo va a disminuir, pero si le quitamos el dolor y el paciente sigue con el problema, pues esto va a ir avanzando, ¿no? Sí y no, porque uno de los tratamientos iniciales para un desgaste está indicado en las guías de práctica médica, que es el manejo con analgésicos, ¿no? Y se ha visto que de entre los medicamentos que mejor ayudan están los salicilatos, que es la aspirina, fíjate. Y aquí ni siquiera la usamos, la aspirina, ¿qué es eso, no? La aspirina es como que ya el pasado. Sí, ya no sirve. La aspirina es muy barata y no sirve. Sí, es muy barata y no sirve. Cuando todavía se sigue haciendo estudios que es de los medicamentos que más pueden llegar a quitar el dolor entre esa y el paracetamol.
Qué chistoso que son los medicamentos que a veces ni nos acordamos o decimos. Y es lo que dice la gente, voy al médico, y más le achacan, voy al Seguro Social y me dan puro paracetamol. Pero pues paracetamol es un buen analgésico, es lo que la gente no sabe, ¿no? Pues ya la tenemos muy como que, lo mismo, ¿verdad? Pero sigue siendo uno de los principales tratamientos para la etapa inicial, digamos, ¿no? A mí lo que me gusta con los pacientes es ir escalando en el tratamiento, ¿verdad? Porque a veces el paciente no viene convencido para recibir un tratamiento como se debe, un tratamiento quirúrgico, a menos obviamente que el paciente manifieste mucho dolor desde mucho tiempo y quiera una solución definitiva, ¿verdad? Okay. Pero en lo personal yo creo que hay que individualizar el tratamiento. Y otra cosa muy importante es me ha tocado que me han llegado pacientes con una radiografía de una lesión degenerativa muy, muy avanzada, por ejemplo, y en donde el paciente me manifiesta un dolor muy insignificativo que no le limita sus actividades funcionales de la vida diaria, digámoslo así, ¿verdad? Pero tú ves la radiografía y dices, oye, pero esta rodilla ya ocupa una prótesis, ¿no? Entonces ahí es cuando entras tu ética de médico, oye, pues si el paciente no le está generando una limitación funcional, pues no le voy a proponer una prótesis, ¿verdad? Una prótesis de forma inicial, ¿no? Sí, y aparte, pues ya hablaríamos del tiempo que dura una prótesis. O sea, ¿por qué no se debe indicar rápido una prótesis? Porque el paciente cree que ya la prótesis es para toda su vida, ¿no? Pero eso no es correcto, o sea, no se utiliza de por vida. No, sí. No. Todas las prótesis son elementos de apoyo, ¿verdad? En nuestra área médica, que no son estructuras biológicas o naturales. Y todas las prótesis tienen un cronómetro. Todas las prótesis, ya sea de cadera, de rodilla, de codo, de hombro, en algún momento van a fallar y en algún momento se van a aflojar. ¿No? Entonces depende también de cómo usas tú. Cómo se cuide la rodilla. Cómo te cuides, el peso, la actividad, pues es como puede llegar a durar, ¿verdad? Y la gente también dice mucho, no, es que voy al doctor y me dice que tengo que bajar de peso. O sea, es lo primero que me dicen, pero pues es que va muy relacionado el peso a la carga pues que hay sobre la rodilla, ¿no? No nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Son de las leyendas que a la gente no le gusta que nosotros le digamos, ¿no? Sí. Entonces, más o menos, ¿cuánto duraría un estimado, una prótesis de rodilla? Pues mira, como te vuelvo a repetir, ¿no? Normalmente de cadera y de rodilla un estimado es de 10 a 15 años más o menos de vida, y obviamente hay gente que ha llegado a vivir más de 20 años con una prótesis. Me he encontrado revisar pacientes que por ahí me encuentro que hace como 40 años le pusieron la prótesis y la prótesis se ve súper bien, el paciente no le duele esa área, ¿no? Entonces también vemos los otros extremos, que la prótesis puede llegar a durar bastante, ¿verdad? Pero en términos así prácticos, de 10 a 15 años, bien cuidada, es un estimado de lo que dura una prótesis de cualquier articulación. Bueno, en este caso de cadera y rodilla. Porque las otras prótesis de hombro, de codo, pues he visto que una vida menor. Un poquito menos. Sí, menos. Y una vez que se va desgastando ese cartílago, llega el paciente a lo mejor ya con síntomas de dolor. ¿Qué estudios manda hacer el ortopedista para ver qué tanto daño hay ahí en esa rodilla? Sí, bueno, los primeros síntomas de que el paciente viene por desgaste es porque le duele la rodilla, hasta dormido, hasta roncando en la noche, lo despierta el dolor, ¿verdad? No puede subir, bajar escaleras, camina una cuadra y le está doliendo, ¿verdad? La principal causa es dolor, inflamación, ¿verdad? El paciente puede estar haciendo derrames articulares por inflamación, por el mismo desgaste, crujidos o tronidos en la rodilla también al rozar cartílago con cartílago. Son los primeros síntomas con los que el paciente acude a consulta cuando por esa patología, ¿no? Ya después le mandan, ¿qué es lo primero? ¿Radiografías o algún ultrasonidos? ¿Qué es lo que mandan a hacer primero? Lo que hacemos primero, aquí al pensar obviamente en que la principal afectación es un desgaste, una afectación a la estructura ósea, pues inicialmente pedimos unas radiografías.
Actualmente se está viendo que el desgaste de rodilla, no solamente el enfoque hay que hacerlo en el hueso, ¿verdad? A la estructura ósea. También hay cambios que se ven en las estructuras de partes blandas, en las lesiones de menisco, degenerativas, ¿verdad? Los músculos, tendones se van endureciendo, ¿verdad? Entonces va a haber ciertos cambios también en los tejidos. Actualmente entonces nos estamos tratando de enfocar a algo más global, pero en sí el principal estudio que pedimos es una radiografía. Y la piden en varias posiciones, porque ahí también el paciente o algunos médicos caemos en el error de solamente pedir una API lateral, ¿no? Que es de rodilla. Pero ¿cuáles son las otras radiografías que solicitarían para ver qué tanto desgaste hay ahí en esa rodilla? Por ejemplo, bueno, la rodilla, como sabemos, es una articulación de carga, ¿verdad? Es una articulación que siempre está en constante carga. Entonces, uno de los errores más frecuentes es solicitar las radiografías sin apoyo. Ok. ¿No? Entonces, lo que se debe de hacer es tomar radiografías frontales, le llamamos AP, o anteroposteriores, con apoyo unipodálico, le llamamos, o sea, parado en una sola pierna, para ver la realidad del apoyo, cómo está funcionando los espacios articulares, ¿no? La otra es pedir una radiografía lateral para evaluar de forma lateral la rótula y las estructuras de la rodilla, y esa se pide con ciertos grados de flexión, 30 grados de flexión. También hay que pedir una radiografía que se llama Merchant, que es una radiografía axial, que es una radiografía especial para ver la rótula. Porque para evaluar la rótula, las principales dos, la AP y la lateral, son para ver los compartimentos entre el fémur y la tibia. Y la axial es para ver la rótula y el fémur, ¿no? Donde embonan la rótula con el fémur. Y ahí son grados, ¿no? Grados del axial que piden. O sea, a 90 grados. Antes se manejaba la serie de Levin, que era pedir la inflexión de rodilla de 30, 60 y 90. Ahorita ya solamente pedimos la de Merchant. Ya vimos que no es tan necesario pedir toda la serie. Solamente con la flexión a 40 grados es más que suficiente para establecer cómo está la articulación patelofemoral. Y otra bien importante que casi no pedimos es una radiografía PA postero-anterior con las rodillas dobladas a 30-40 grados, ¿verdad? Que es en realidad donde se genera el punto de apoyo o el área de apoyo, ¿verdad? Más fricción, digamos. Eso sería prácticamente englobar toda la serie de rodilla para una rodilla, pensando en un desgaste de rodilla, ¿no? Que nos va a servir las radiografías, digo, es para establecer el grado de desgaste de una rodilla, ¿no? Tenemos criterios radiográficos para evaluar el desgaste leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, ya dependiendo del grado, pues uno como especialista puede ofrecer algún tipo de tratamiento, ¿no? Aquí entraríamos a hablar de artroscopías, ¿puede ser? ¿O qué otro tratamiento puede ser? O la artroscopía también es una forma diagnóstica, ¿no? Es diagnóstica y tratamiento. Pues ya no se utiliza una artroscopía diagnóstica como tal, ¿verdad? Ya actualmente tenemos muy buenas herramientas para establecer los diagnósticos antes de un procedimiento, ¿no? Aquí lo que dividimos prácticamente el tratamiento es el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, ¿no? Inicialmente, pues en etapas iniciales, como yo te decía, hay que ir escalando un poquito en el tratamiento. Empezamos con lo que son manejo sintomático, con desinflamatorios no esteroideos, ¿no? Primero, antes que nada, si el paciente se siente bien en esa etapa tomando medicación, ¿verdad? Y la toma de vez en cuando, pues nos podemos mantener en ese puro analgésico por bastante tiempo, ¿no? Antes de entrar a lo quirúrgico, pues hay mucho material de apoyo, mucho tratamiento de apoyo, ¿no? Están los condroprotectores, por ejemplo. ¿Esos qué son los condroprotectores? Los condroprotectores son sustancias químicas que ayudan a la formación o a la formación condral de cartílago cuando son de forma natural, ¿no? ¿Es cuando se pone que infiltran la rodilla o es tomado? No. Hay que hacer una separación. Los condroprotectores son medicamentos que ayudan, que damos en forma de
como si fueran vitaminas para las articulaciones, ¿verdad? Okay. Como la glucosamina, condroitin sulfato, diacereína, colágeno, etcétera, etcétera, ¿no? En una rodilla desgastada sabemos que va a haber dificultad para la generación de un buen cartílago, ¿verdad? Hay una alteración en el cartílago, en la homeostasis del cartílago. Entonces estos medicamentos, quieras o no, son como una herramienta para ayudar a mejorar la sintomatología del paciente, ¿no? Okay. Ningún medicamento te va a regenerar el cartílago. Y es algo que muchos dicen, toma condroitina, toma la glucosamina, porque eso te va a evitar, ¿no? Sí, no. O sea, es un como apoyo nada más. Es un apoyo, es para el manejo sintomático, ¿verdad? Y van principalmente enfocados a mejorar la calidad y condición del cartílago que aún tenemos sano, ¿verdad? Okay. No va a regenerar, ni va a sustituir, ni nada de eso, ¿no? Entonces, es solamente para mejorar la sintomatología y mejorar las condiciones. Yo siempre le digo al paciente, haz de cuenta que es como un abono para una plantita, ¿no? Ya tienes tu plantita, pero si tú le pones un poquito de abono y lo pones en la plantita, pues se va a poner más bonito, se va a mantener, por así decirlo, un poquito más de tiempo. O sea, pausa, digamos, que no llegue tan rápido la evolución ahí de la enfermedad. Sí, se ha visto que retrasa un poquito el desgaste, pero no es tan significativo, ¿no? Pero esto hay que hacerlo en etapas donde aún existe cartílago, ¿no? En etapas iniciales. Porque ¿qué pasa si yo pongo abono sobre un suelo, sobre un cemento donde ya no hay, matitas, donde no hay nada que crecer? Pues en vano lo vamos a aplicar porque no va a crecer ni va a hacer nada, ¿no? Entonces, o sea, evitar antes de que el paciente llegue con una lesión severa, que lleguen los rines, como dicen por ahí, hay veces que la llanta se desgasta tanto y llegan los puros rines y el paciente ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí, exactamente. Eso es para cuando todavía la llanta está 3/4, vida media, por que así se le ve huella a la llanta todavía. Entonces, para eso, yo no le voy a estar dando este tipo de medicamentos a una persona con un desgaste muy avanzado, porque pues no le va a hacer absolutamente nada, ¿no? También tenemos como herramienta lo que es la viscosuplementación, que es lo que tú decías, ¿no? La viscosuplementación es la ayuda o es la aplicación de ciertas sustancias al interior de la rodilla. Porque cuando nosotros tenemos un proceso degenerativo en la rodilla, nuestra articulación trabaja con un líquido que se llama líquido sinovial. Que ese líquido sinovial tiene que estar espeso, tiene que ser muy espeso y tiene ciertas moléculas que le dan esa viscosidad, ¿no? Cuando está una rodilla enferma o desgastada, nuestra lubricación es muy pobre y ya las células de ácido hialurónico están muy, muy acabadas, ¿verdad? Y tenemos un líquido que no es tan viscoso y eso empeora un poquito la movilidad y el dolor. Entonces, lo que hacemos muchas veces para ayudar al paciente es la sustitución del líquido sinovial, ¿verdad? Por una viscosuplementación, que en este caso, pues, hay bastantes marcas y tipos, ¿verdad? Pero lo más común es la infiltración de lo que es el ácido hialurónico, el colágeno. Meten a veces esteroides y algún analgésico, lidocaína, o eso es diferente. Sí, manejamos ese tipo de tratamientos. Por ejemplo, el esteroide siempre va a ser el mejor desinflamatorio de todos, ¿verdad? Un desinflamatorio esteroideo es mucho mejor que cualquier desinflamatorio no esteroideo. Obviamente, muchos le tenemos cierto respeto, ¿verdad? Pero por dosis terapéuticas sabemos que lo podemos emplear cada cierto tiempo, ¿verdad? No es adecuado estar sobreabusando de él de forma constante, pero sí podemos hacer uso de este tipo de herramientas cada cierto tiempo. Y en general yo recomiendo cada 4 o 5 meses. Lo que va a hacer el esteroide, hacer un efecto de desinflamación, disminuir los síntomas también,
Esto lo podemos usar en pacientes con un desgaste avanzado de rodilla, pero es un tratamiento por mientras, ¿no? Es definitivo, ¿no? Es para que el paciente ande un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, pero no le va a reparar ni le va a quitar el problema ya crónico, pues. Normalmente el paciente que no se quiere operar, doctor, yo sabe qué, le tengo miedo a la cirugía, o doctor, yo la verdad no tengo con qué hacer la cirugía, o no, yo ya estoy muy grande, y pacientes que no están convencidos, obviamente, de la cirugía, esto pues les aporta a veces una ayuda transitoria. Okay. Y es muy relativo porque hay veces que este medicamento funciona demasiado bien, de repente les quita el dolor por 6 meses, 7, 8 meses, hasta un año si quieres. Pero hay ocasiones en que el medicamento te ayuda 5 días, 6 días, 7 días, ¿no? Y quiere que le vuelvan a poner pues pronto, ¿no? Otra vez. Pues le dio muy poquito que pues no vale la pena volver a aplicarlo, ¿no? Entonces es un medicamento, ese tipo de medicamentos como la suplementación, viscosuplementación, perdón, son tratamientos que es por mientras, ¿no? Es por mientras, ¿no? Son momentáneos. Y después de ahí, pues tenemos el tipo de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? El tipo de tratamiento quirúrgico pues va también dirigido dependiendo del paciente, ¿no? Hay veces que los dolores, más que por un desgaste de hueso, de cartílago, está dado por lesiones degenerativas de meniscos lastimados, meniscos rotos que generan dolor. Entonces a veces que haciendo una artroscopía, una limpieza de la rodilla, la artroscopía es una cirugía mínima invasiva en donde se hace un pequeño abordaje de 1 centímetro en la rodilla, se introduce una camarita dentro de la rodilla, se inspecciona la rodilla y se puede hacer una limpieza retirando los tejidos inflamatorios, el cartílago que está ya deshilachado o está roto dentro de la rodilla, y obviamente la remoción de los tejidos meniscales rotos, por ejemplo, y eso a veces alivia mucho el dolor y te da chance de aguantar otro tanto en lo que llega la cirugía de prótesis, ¿no? Entonces la artroscopía la podemos usar en ciertos tiempos cuando vemos que el principal origen del dolor, más que una lesión de cartílago, es por una lesión meniscal. Se puede optar siempre y cuando obviamente no tengamos un desgaste en una etapa muy avanzada. Ok, entonces digamos que todos estos pasos, todos estos tratamientos previos en sí ayudan para que el lapso o el tiempo para que el paciente llegara a tener una cirugía pues un poquito más prolongada, aguantarlo un poquito más de tiempo, por lo que vimos que la prótesis no es por siempre, exacto. Entonces, pero tarde que temprano, todo paciente con alguna lesión crónica muy probablemente va a ocupar un reemplazo ahí de la rodilla. Sí, la mayoría de los desgastes, y no es que todos va encaminado a seguir avanzando y a ocupar una prótesis. Esto es progresivo, pues. Así, y otra cosa bien importante es que, la prótesis de rodilla es el único tratamiento definitivo, ¿verdad? Para un desgaste de rodilla, ¿verdad? Cuando efectivamente está causando la sintomatología, por más de que queramos ganar tiempo, tarde que temprano, este tratamiento es el idóneo o es el adecuado. Y muchas personas llegan al consultorio y me dicen, doctor, pero yo ya estoy muy grande para las prótesis, yo ya no, cirugía, ya no soy de cirugía. Bueno, pues estas cirugías están pensadas en pacientes de edad avanzada, exactamente. Entonces, mucha gente viene con esa idea de que las prótesis no son para ellos, ¿no? Pero ¿Hay algún límite de edad para operar a un paciente o si el paciente está bien se puede operar sin ningún problema? No hay límite de edad. Eso es importante, ¿no? Aquí lo que sí hay que recalcar, obviamente, hay que hacer una valoración preparatoria. Ver las comorbilidades que tiene el paciente. Ahí pone todo en una balanza, ¿no? Si el paciente está en condiciones quirúrgicas o no, también como médico hay que ver eso. Si el paciente tú ves que tiene una cardiopatía pues muy avanzada, con mucho riesgo, pues hasta tú le dices... Paciente diabético descontrolado, hipertensión descontrolada, con un alto riesgo ahí en la valoración prequirúrgica que pues ahí va a quedar en el quirófano, pues no serviría poner, no sé, primero hay que alivianarlo o recuperar la parte
estabilizar al paciente, ¿no? Si es algo que se puede recuperar o si es algo que se puede controlar, primero hay que controlarlo, ¿verdad? Si eso va a permitir la realización del acto quirúrgico. Pero si es algo, por ejemplo, que ya no es recuperable o que ya no es controlable, pues en ese caso, pues obviamente hasta tú como médico dices, pues no, yo tampoco recomiendo la prótesis porque mucho riesgo. Es mucho riesgo y ahí sí ves la balanza, ¿verdad? Es el riesgo-beneficio, ¿no? Riesgo-beneficio en qué tanto el paciente, por eso te digo que hay que individualizar el tratamiento en cada paciente, ¿verdad? Okay. Entonces ahí tú ya ves, pues sabes que este paciente no es candidato, ¿no? Y ya para aquellos desahuciados, los que ya no... Sí, los que ya no les dan ninguna oferta o algo, ¿no? Que ya no podemos nosotros con la especialidad de ortopedia pues ofrecer algo, nos apoyamos mucho en lo que es medicina del dolor. Ok. ¿Verdad? Entonces hay también tratamiento que no es tan agresivo, que no es tan invasivo como una prótesis, ¿verdad? Para tratar de mejorar sus condiciones y su dolor, que obviamente pues ya eso depende de nuestros hermanos de medicina del dolor, ¿no? Así es. Sí. Pero el paciente no va a recuperar el caminar bien, pues, o sea, porque el desgaste va a estar. Le va a quitar el dolor y a lo mejor puede andar un poco bien, entre comillas, pero el desgaste va a continuar, ¿no? Sí, el desgaste pues obviamente no cambia, ¿no? Lo que cambia es la sintomatología. Así es. Ahí que tenga una calidad de vida, digamos. Ajá, le puedes dar cierta calidad de vida con algún tratamiento, con ciertos fármacos un poquito más potentes, más fuertes, controlados, o con la neurolisis, ¿no? Que es bloquea ciertas terminaciones nerviosas para quitar dolor. Ok. ¿Verdad? Y si volvemos un poquito a la cirugía, ¿cómo es el procedimiento? O sea, en cuestión de cuánto tiempo va a durar el paciente, una cirugía que todo salió bien, que el paciente no tuvo ninguna complicación de ningún tipo. ¿Cómo es la recuperación de un paciente con una prótesis? ¿Es rápida? ¿Tarda mucho? Bueno, aquí también es muy dependiente del paciente, ¿no? Muy dependiente del paciente y obviamente también depende mucho de la terapia física y rehabilitación posterior a la cirugía, ¿no? Hay pacientes que evolucionan súper bien y súper rápido y tenemos también pacientes que obviamente necesitan su tiempo para ir mejorando. Hay pacientes que se sienten súper bien de forma definitiva, hay pacientes que sienten que la rodilla es rara o algún tipo de molestia, entonces eso va a ser ya muy dependiente del paciente, es individual, ¿no? Lo que sí es que después de la cirugía de prótesis, en lo personal, mis pacientes están apoyando desde el día siguiente, ¿verdad? Están apoyando desde el día siguiente, ayudados por una andadera, ¿verdad? Vigilando siempre la evolución del paciente. En las primeras semanas es bien importante la vigilancia de lo que es la herida quirúrgica, ¿verdad? Que no vaya a infectarse el paciente, cuidados de herida, etcétera, etcétera. Iniciar una movilidad rápida y precoz, ¿verdad? Rápida. Y enviar a la terapia. En cuanto la cicatriz y las partes blandas ya estén completamente bien cicatrizadas, poderlo mandar a una buena terapia para el desarrollo de la marcha, ¿verdad? O sea, también depende mucho de las ganas que le eche el paciente, ¿no? O sea, de quererse recuperar ahí también. Para esta cirugía yo creo que el paciente es el que debe estar bien convencido. Muchas veces he tenido pacientes que vienen sus 15 hijos y los 15 hijos, doctor, opéralo porque ya... Y el paciente no quiere operarse, pues, ¿no? Entonces, es bien importante que el paciente esté consciente y que el paciente esté convencido de que se quiere operar. Convencido de que la cirugía le va a ayudar, ¿verdad? Porque si no, también va a estar luchando con ese pensamiento de yo no quería que me operara, ¿verdad? Entonces, me va a doler, siento la evolución también pienso yo que es un poquito... La psicología también es importante, ¿verdad? Acuérdate que hay que trabajar, sí, con la afectación, pero todo el entorno también del paciente. Incluso hay estudios en donde antes de una cirugía el paciente debe ser enviado
al psicólogo. Al psicólogo como parte de un apoyo para que se sepa en lo que se está metiendo y en lo que le puede llegar a ayudar la cirugía, ¿verdad? Yo creo que más también pacientes que tienen algún trastorno, a lo mejor de ansiedad, de depresión, que están bajo tratamiento y que todavía no están convencidos, pues es importante el trabajo multidisciplinario entre ortopedista, el rehabilitador, el psicólogo o el psiquiatra en este caso, para que le vaya mucho mejor al paciente, ¿no? Sí, sobre todo en Estados Unidos se hacen muy bien los protocolos, ¿verdad? Este tipo de protocolos, ¿verdad? Aquí por lo general es un poquito más difícil, lo deberíamos de hacer, pero establecer un equipo multidisciplinario para que le vaya mejor a nuestro paciente, pues, ¿no? Entonces, sí creo yo que es un punto importante ahí a tomar en cuenta. Si el paciente no está convencido o ocupa algún apoyo, pues enviarlo con un compañero psicólogo para esto, ¿no? No, y algo bien importante también es que vayan con médicos buenos, como aquí mi amigo Rodolfo Farías, que la verdad no es para que yo se los cuente ni que ustedes lo sepan, pero gracias, es un excelente médico, muy ético también en su trabajo. Y algún consejo más que le quisieras dar a nuestra gente con la cuestión de la rodilla, cuidados, algo que tú veas, vayan frecuentemente o que vayan rápido con el ortopedista. ¿Qué recomendaciones das? Pues yo recomiendo que en cuanto tengan algún síntoma, que por lo menos no se quite en más del tiempo natural de una lesión mínima, acudan a atenderse, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces esperamos hasta que ya la lesión está muy avanzada y desgraciadamente por los pronósticos van cambiando, ¿no? Entonces, si es un golpe o una lesión pequeña, no tiene por qué durar más de 2 semanas la molestia, ¿no? Entonces, si ya la molestia perdura más de un tiempo razonable, creo que es importante buscar ayuda o buscar apoyo, ¿verdad? De alguien que sí le sepa. Excelente, no, pues doctor Farías, le agradecemos la verdad que haya estado aquí con nosotros, la información que nos ha dado, pues la verdad es que va a tocar a muchas personas que sufren de dolor de rodilla, que es una de las causas principales también de consulta al área de ortopedia. Entonces, ¿algo más que nos pudiera comentar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Personas que quieran tener alguna consulta con usted. Bueno, yo estoy en la Clínica del Noroeste, mi consultorio es el 213B. Okay. Y el teléfono ahí de mi consultorio es 6622-130589. Con mucho gusto, si tienen alguna duda, ahí estamos para servirles, ¿no? Excelente, no, pues muchas gracias. ¿Algo más que quisieras decirnos? No, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la pie de cañón. Excelente, no, pues muchas gracias. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho, hasta luego, estimado. Muchas gracias, Gracias.